Bueno, pues esta es la información general. Vamos a abrir. Los dos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Marroquín Espinosa. Vengo corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún y desde Querétaro, Frecuencia CAT, y desde mi canal de YouTube es Ahora AM. Presidente, existe un gran riesgo en el país por la falta de inmunidad para proteger la libertad de los legisladores para hablar y votar en el Congreso. En Querétaro, por ejemplo, en el gobierno estatal que preside el señor Francisco Domínguez Servién, existe persecución política a legisladores y presidente municipal. Le pongo 3 ejemplos nada más que ha acontecido en estos últimos 2 meses. A pesar de contar con fuero, el diputado federal Jorge Luis Montes Nieves ha sido objeto de esta persecución, incluso fue detenido y teniendo fuero, ¿no? Fue detenido por la Policía Estatal en el municipio de Ezequiel Montes. 2 veces lo han detenido por defender los derechos de otras personas que él ha intercedido por ellos, ¿no? Aún así lo han detenido, a pesar de que se ha comprobado que él se ha manifestado que es diputado federal, y aún así existe esa persecución. Y en el caso, por ejemplo, también la diputada local Paloma Arce Islas de Morena también ha sido objeto de esta persecución ahí en Querétaro, porque también se le ha denunciado por actos anticipados de campaña, siendo que actualmente en el gobierno estatal de Querétaro se ha dado mucha difusión y se ha repartido muchas despensas a nombre del municipio, incluso con nombres de funcionarios estatales, ¿no? También otro caso que ha sido muy grave ha sido el caso de la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, misma que también se intentaron la Policía Estatal del Estado tomar la policía de ahí, y obviamente violando todos los derechos y garantías del municipio, ¿no? Que debe ser autónomo. Eso es lo que ha estado ocurriendo en Querétaro. Y aquí la pregunta es, presidente, sobre todo en el caso de Querétaro, desde noviembre de 2016 ya no hay fuero constitucional, fuero para los diputados y funcionarios estatales. Y usted siempre ha promovido la parte de que no tengan fuero, pero se dan este tipo de casos en algunos estados del país porque no hay fuero, entonces hay mucho hostigamiento. Y actualmente en el Congreso Federal está la iniciativa para que se les quite el fuero a todos los legisladores federales. Y aquí la pregunta es que si considera usted eliminar o quitar o bajar la propuesta de que se les quite el fuero a los legisladores federales para evitar este tipo de situaciones en el país. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, presidente, también en la promoción turística en el país se ha visto afectada enormemente, y se desapareció el Consejo de Promoción Turística en México. Y hoy los estados turísticos que requieren de este apoyo de una institución como esa que desapareció, ¿no consideraría usted volver a retomar Consejo de Promoción Turística con otro nombre, con otro contexto, pero darle ese empuje que a veces les hace falta a los estados porque están como que trabajando ellos solitos en esta parte del fomento del turismo hoy en día que estamos con la pandemia en una forma muy grave, ¿no? Eso sería todo, presidente. Muy bien. Mire, acerca de la hostilidad, persecución a funcionarios, en este caso legisladores, existe la instancia adecuada para presentar denuncias, es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales. Si tienen fuero federal, sigue vigente. Ya el hecho de que tú estés aquí haciendo esta denuncia creo que ayuda para que las autoridades, si es que es real lo que estás planteando, se moderen
y se garantiza todas las libertades. Acerca del fuero, está vigente porque no han aprobado las iniciativas que enviamos para quitar el fuero. Voy de nuevo a enviar la iniciativa, mejor dicho, ya volví a enviar la iniciativa para quitar el fuero al presidente de la República, porque eso fue lo que generó la supuesta inconformidad o falta de aprobación en el Congreso, de que no se quiso incluir a los legisladores. Entonces yo tengo un compromiso que hice en campaña de quitar el fuero al presidente, que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, igual que cualquier otro ciudadano, porque desde hace muchos años, desde la Constitución de 1857, quedó establecido que el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria. En la Constitución del 17, inclusive se quitó lo que estaba establecido de que también al presidente se le podía juzgar por delitos electorales. Y se quitó eso. Ahí surge el sistema presidencialista, entre otras decisiones que se tomaron, y se dejó que solo podía ser juzgado por traición a la patria. Queremos modificar esto en la Constitución, quitar estos fueros, estos privilegios, y que el presidente pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Tengo la información que iniciando el periodo ordinario, a partir del 1 de septiembre, va a ser una de las primeras iniciativas en ponerse a discusión y, en su caso, aprobarse en las dos cámaras, lo cual va a llevar a esta reforma constitucional. Lo demás pues tiene que ver con los legisladores. Acerca del Consejo del Fomento al Turismo, se canceló por la corrupción, porque sí, es muy importante promover el turismo, pero usaban el dinero para pago de publicidad política. Incluso les pagaban publicidad a medios nacionales al fomento turístico, pero del dinero que supuestamente se tenía que destinar al fomento turístico. Ahora que estaba yo viendo el inicio de la temporada de béisbol de Grandes Ligas, el juego de Yankees con Washington, apareció en la televisión un anuncio de este Consejo de Promoción Turística, y estoy precisamente por averiguar qué pasó, o sea, quién bombó, o sea, si ya no existe. Entonces, ¿de dónde salió esta publicidad? Hay, desde luego, mucha promoción que se está haciendo al turismo, ya no con este mecanismo,
está a cargo de las embajadas, de los consulados, se hace mucha promoción a México y es de los destinos turísticos más importantes del mundo. Ahora, por la pandemia, tuvimos poca afluencia, se cerraron las playas, pero ya también en la medida de que va bajando la pandemia, se está empezando a incrementar la actividad turística y eso lo vamos a seguir haciendo, se va a seguir haciendo la promoción. Presidente, sobre el tema de COVID. Hola, presidente, varias preguntas. Primero, ¿qué mensaje les manda a aquellas personas que la verdad no le están pasando bien después del paso de Hanna en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas? Y también si ya hay alguna intención de los gobernadores o algún gobernador ya ha solicitado alguna declaratoria de emergencia, o por lo menos ha hecho el anuncio. Si ustedes tienen algún reporte, y si quieren ahorita les sigo preguntando. Sí, hemos estado pendientes desde el inicio de esta tormenta, desde que entró del Golfo de México por Texas, le hemos estado dando seguimiento. David León se trasladó A Coahuila, ¿no? a Coahuila, estuvo por allá en una gira y se echó a andar el plan DN3, el plan Marina. Estamos apoyando, ayudando. Fue muy fuerte esta tormenta. Afortunadamente fueron pocos los daños, desde luego es lamentable que hayan perdido la vida 3 personas, mujeres, pero daños materiales no fueron muchos, a pesar de que fue, repito, muy fuerte, muy intensa la tormenta. No sé si puedas agregar algo, ¿sí? Por favor. Con su permiso. Irving, muy buenos días. Recordar que la solicitud declaratoria para poder utilizar recursos del Fonden, se libera previa solicitud de los gobernadores y dictaminación de un ente técnico, muy rápido, para transparentar que solo se declare en emergencia y en desastre aquello que lo amerite. En segundo lugar, en este momento todos estamos atendiendo, todos los integrantes del sistema. A la noche de ayer no teníamos todavía solicitud de los gobernadores de declaratorias, y recordar que muchas veces no es inmediata la solicitud, porque los gobiernos estatales tienen sus sistemas estatales de protección civil. Atendemos todos juntos. Cuando identifican que requieren un apoyo extraordinario de este instrumento de planeación financiera que es el Fonden, hacen su solicitud. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a colaborar y toda la disposición a servir con este instrumento que se tiene, pero al momento no se han recibido solicitudes de declaratorias. Esto no quiere decir que no se atienda la solicitud declaratoria. Claro. No, a diferencia, por ejemplo, de otros países donde se tiene que declarar una emergencia para que el gobierno federal actúe, en nuestro país se actúa de inmediato sin declaratoria. Incluso nuestros hermanos soldados, nuestros hermanos marinos dejan lo que estén haciendo para activar su plan Marina, su plan DN3 y en este caso también el plan de la Guardia Nacional. Presidente, una pregunta más.
Ayer el INEGI sacó una encuesta telefónica en torno al uso del cubrebocas. La mayoría de las personas que usan cubreboca o mascarilla están aquí en la capital del país y no así en algunos estados donde pues permanecen estos repuntes o estos contagios de COVID-19. ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía a que ya utilice el cubrebocas o, como lo ha mencionado en conferencias pasadas, pues es un ejercicio de libertad? Yo tengo mi consejero para este tema y para todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y aquí está, es Hugo, a ver. Es que Ándele, ya salió el consejero. No soy todólogo. Con mucho gusto, mucho se ha inquietado algunos segmentos de la población sobre este tema del cubrebocas. La imagen que está en pantalla es la más reciente declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, y esto que está en el texto es la postura que ha tenido el Gobierno de México y es la que le hemos recomendado al presidente a lo largo de la pandemia. Periódicamente revisamos la información científica en torno al tema de cubrebocas y en un resumen podemos decir lo siguiente, que lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo volvemos a comentar. El cubrebocas es un dispositivo mecánico, es un fragmento de tela o cualquier otro material textil que fue diseñado hace muchos años para impedir el traslado de partículas líquidas potencialmente cargadas de algún agente infeccioso desde la boca y la nariz de alguien hacia el campo quirúrgico. Ese es su uso original. Cuando un cirujano o cirujana está operando, el campo quirúrgico es el espacio del cuerpo humano de la persona enferma que generalmente es un espacio libre de agentes infecciosos. Entonces, el equipo quirúrgico, la cirujana y demás miembros del equipo utilizan el cubrebocas para evitar al respirar, quizá al estornudar, si es que tuvieran un acceso de estornudo, contaminar el interior de una persona. Ese es su uso más conocido. En el resto de la atención de la salud se usa en muchísimas instancias el tener un cubrebocas, con el propósito de evitar que de una persona que utilice el cubrebocas se propaguen agentes infecciosos por esta vía. Cuando el cubrebocas se considera como un elemento que podría ayudar a interferir con la transmisión de estos agentes infecciosos, cualquiera que este sea, en este caso desde luego hablamos del COVID o del virus que lo causa, el virus SARS-CoV-2, se pensaría, y es lógico pensar, que si las personas que tienen al virus durante un periodo lo usan, van a impedir el paso del virus a través de las partículas líquidas, gotas, gotículas, aerosoles, a otras personas. Eso tiene poca discusión, no hay controversia. Es un elemento que puede ser de gran utilidad. Ahora, dos elementos que es muy importante tener en mente y que explican por qué la Organización Mundial de la Salud y muchas agencias de salud pública del mundo, igual que el Gobierno de México, tenemos algunos elementos adicionales que considerar y los consideramos. Número uno, el cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y tampoco efectiva, ahorita voy a hablar de la diferencia de estos dos elementos, para impedir que una persona que no se quiere contagiar sea contagiada, excepto que sea el cubrebocas apropiado. En una guía de control de infecciones, de la que hemos sacado dos versiones y la primera de ellas fue publicada al inicio de la epidemia, en las primeras semanas de marzo, dejamos muy claro que para que el cubrebocas pudiera ayudar de manera importante a evitar ser contagiado, tendría que ser un cubrebocas de 3 capas, un tricapa. Tricapa. Pero aún así, no evita que a través de los ojos se pueda ingresar el virus SARS-CoV-2. Tendría que usarse una mascarilla, unos gogles.
o posiblemente estas mascarillas de acrílico. Las gafas convencionales que usamos quienes tenemos un trastorno de refracción no son tampoco un mecanismo de protección. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la falsa sensación de seguridad, le llamamos falsa cuando no corresponde con la realidad de protección, podría tener como consecuencia que personas se confiaran en este aspecto y dejaran de ser cuidadosas y cuidadosos de los demás mecanismos de protección. Y regreso a lo que ayer, tan solo ayer, volvió a decir el doctor Tedros Ghebreyesus, y que está en su pantalla con esta reflexión que dice: no podría ser más claro en en poner énfasis en que el cubrebocas, junto con otras medidas, es como puede ser útil, no por sí mismo. Pero en una sola palabra. Déjenme nomás decirle la última. ¿Mande usted? Sí, lo ha estado diciendo periódicamente, El otro elemento, y lo dijo ayer, este tuit efectivamente es de fechas previas, lo volvió a decir ayer, lo ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros. Entonces, no hay ninguna resistencia al cubrebocas. Es muy importante que en la conciencia del público no se confunda como si hubiera bandos, los favorecedores del cubrebocas, los enemigos del cubrebocas. Nos hacía un poco nos daba curiosidad hace unas pocas semanas un periódico de circulación nacional que ponía fotos de mandatarias y mandatarios del mundo y parecía compararlos en términos de una medida, desde luego una vez más mal utilizada, sobre el número de personas fallecidas en cada país, sin considerar el tamaño poblacional y todo lo que hemos dicho, y los ponía como si fueran dos bandos, como si el cubrebocas fuera una bandera. Pensarlo así es una distracción, es una confusión, no se trata de bandos. Entonces, el otro elemento muy importante, y que es la diferencia entre los estudios experimentales que podrían demostrar que el cubrebocas efectivamente interfiere con la salida del virus, pero ya dijimos de menor utilidad es como protección, a menos que sea un cubrebocas tricapa o superior en su filtrado. El otro elemento es cómo se usa. No es lo mismo tener un equipo quirúrgico, un grupo humano que ha sido entrenado desde que estudia medicina o enfermería u otras profesiones de la salud para usarlo, y entonces en el entrenamiento uno se forma para estar consciente que durante un periodo de tiempo debe cuidar el cubrebocas, no se debe tocar la cara, no lo debe mover. Y una cirugía, por larga que sea, en promedio duran 2 horas. Hay cirugías muy largas, por supuesto, pero 2 horas, 3 horas quizá. Durante ese tiempo, el equipo quirúrgico sabe que no se puede tocar la cara. Y aún así a veces ocurren accidentes. Y entonces el cirujano está operando y de repente se tocó la cara, y parte del equipo quirúrgico vigila si ocurre un accidente como ese y le dice: doctora, se tocó la cara, doctor, tiene que cambiarse de guantes. Y ocurre, esto es algo que sabemos que ocurre. Si consideramos que el uso de cubrebocas ahora no es en una situación como esa, sino es en la vida diaria, tendríamos que pensar que la gran mayoría de las personas pueden resistir largo tiempo con el cubrebocas. Y es muy poco probable que eso ocurra, porque el cubrebocas usado en la vida diaria nos va a llevar, ustedes lo pueden ver, salgan a la calle y véanlo, a que nos cansemos de él, nos pica, nos da comezón, nos arde, nos acalora, y al rato lo traemos de gargantilla, lo traemos de sombrero, nos lo quitamos, está colgando de una oreja, lo tocamos, y eso ya es inadecuado y le quita su utilidad o le resta significativamente su utilidad. Entonces, por eso, en concreto, la recomendación que damos, la repetimos nuevamente, es: el cubrebocas es un auxiliar, es un complemento, junto con la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si tienen síntomas, proteger el estornudo. Por ejemplo, no por tener cubrebocas puede usar las manos para proteger el estornudo, o no usar nada. Con cubrebocas, achú, protejo mi estornudo. Y
Por eso la recomendación es usarlo en los espacios cerrados donde no puede hacer eso, el transporte público, salones muy pequeños, etcétera. Así como está el presidente hace un ratito, como estamos en este foro de las mañaneras o las sesiones vespertinas, la contribución que pudiéramos hacer a los contagios es significativamente pequeña. Entonces el gobierno federal nunca lo va a convertir en una obligación, aunque los gobiernos estatales lo hagan. Esto que dice, y si me permite un minuto más, presidente, esto es también muy importante. Gracias por preguntarlo. Lo hemos dicho también muchas veces. Cuando el gobierno mexicano diseñó las intervenciones de prevención y control, usando los principios generales del control de infecciones, la literatura científica más actualizada y también relevante del momento y que todos los días la revisamos, decidimos tomar que el sujeto de la acción no sean las personas, ¿Por qué razón? Porque si el sujeto de la acción son las personas en lo individual, entonces tendríamos que ejercer coerción, que puede ser desde una acción administrativa, multar a una persona, arrestar a una persona. Esas son escenas que hemos visto en el mundo y que hemos visto en el país. Y consideramos desde el inicio, y así está formalmente asentado en el acuerdo del secretario de Salud el 31 de mayo, establecimos, tenemos que tener un cuidado especial de los derechos humanos. Por cierto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recientemente adoptó una resolución enfática sobre la protección de los derechos humanos de las personas que padecen COVID-19. Entonces, es muy peligroso en un contexto de ansiedad social, legítima, natural, esperable, que se focalice en la persona la acción extraordinaria de salubridad general. A diferencia de eso, el gobierno mexicano decidió que no fueran las personas, sino las circunstancias que hacen que las personas tengan que, en el caso de la jornada de sana distancia, salir al espacio público. ¿Cuáles son esas circunstancias? Trabajo, escuela y, en general, vida pública. Y recordarán que eso lo dijimos una y otra vez y sigue siendo el planteamiento. Si suspendemos temporalmente trabajo, si suspendemos temporalmente escuelas como siguen suspendidas, si se suspenden los espacios públicos, entonces no necesitamos ejercer coerción sobre las personas. Pero con las personas, con el conjunto de la sociedad, sí podemos utilizar la persuasión, el convencimiento. Y por eso hemos agradecido múltiples veces a aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación. Se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás. Sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si se tienen síntomas y acudir prontamente a atención médica si se padece COVID, aun cuando esté mal. Muchas gracias. Proteger a su comunidad. Entonces, el cubrebocas, insisto, no tenemos nada en contra del cubrebocas, la evidencia científica muestra que puede ser un auxiliar, pero si se vuelve el enfoque principal, el centro de la acción, entonces ocurre, como lo hemos visto, no es una especulación, ha ocurrido, ustedes lo saben, que entonces la acción gubernamental se focaliza sobre el presunto culpable, que es la persona que no trae el cubrebocas. Por esa razón. Entonces no se convertirá en obligatorio, es una sugerencia, pero ustedes nunca lo van a obligar. Se recomienda, sí, lo podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación. Se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás: sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si se tienen síntomas y acudir prontamente a atención médica si se padece COVID, aun cuando este no haya sido aún demostrado por laboratorio. Gracias. Muchas gracias. Presidente, nada más robarle un comentario sobre la audiencia que va a tener esta mañana Emilio Lozoya. Pues, perdón, bueno, pues es que es el tiempo, ¿no? Sí, sí, entonces, adelante.
déjeme tomarme unos segundos. Nada más preguntarle, presidente, si le puedo robar un comentario en torno a la audiencia agendada para esta mañana con Emilio Lozoya. Bueno, creo que caso importantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro propósito principal. Varias veces lo he hecho y lo voy a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, aun cuando no hablo de corrido, en el tiempo que tardo parado en un solo pie. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Acabar con la corrupción. Ese es el objetivo principal. Tiene una explicación, ya la he dado durante mucho tiempo. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia, y es más que eso, es una peste funesta. Pero aquí no es para gritar, poco a poco, permíteme. Entonces, es muy importante, muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informar a la llamada sociedad política. Puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo había lo que se llama coloquialmente la entrega de moches, pero para que se entienda mejor, con la idea de que se sepa bien cómo se entregaban estas mordidas, podría decir tarascadas, pero la gente sabe más de mordidas. Sin embargo, nos tenían acostumbrados a hablar de mordidas con referencia a lo que se le entregaba a un funcionario público menor, a un agente de tránsito, a un oficinista. Esa era la mordida, ¿no? Los grandes atracos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces de cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos, se les consideraba muy hábiles, astutos, que sabían aprovechar la oportunidad para hacerse grandes con la riqueza mal habida. Entonces, por eso es muy importante este juicio, porque tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno, contratos que afectaban la hacienda pública, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, porque antes también se pensaba, porque nunca se orientó de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y eran muy malos administradores, corruptos. Entonces, habían defalcos, se afectaba el patrimonio público, por eso la pobreza, por eso
la desigualdad. La corrupción en México es la causa principal de la desigualdad económica y social. Unos cuantos se apoderaban de lo que era de la mayoría del pueblo. Esa es la corrupción. Entonces, en este caso, se entregaban moches, mordidas para contratos, todo esto que pasó con la empresa Odebrecht, y el colmo es que se compró la llamada reforma energética, es decir, se sobornó, se le dio mordida a los legisladores para que se aprobara esa reforma que nos hizo daño, que no benefició en nada al país, al contrario, produjo pérdidas de miles de millones de pesos, deudas a la hacienda pública. Imagínense, por esa reforma se impusieron los gasolinazos. ¿Cuánto significó de pérdida para la economía popular? ¿Cuánto salió de los bolsillos de los mexicanos? ¿Cuánto costó esa reforma? ¿Cuánto se tenía que pagar de más de luz? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo se cayó la producción en Pemex? ¿Cómo se dejó en ruinas la petroquímica? ¿Cómo nos convertimos en el país del mundo que más gasolinas compra al extranjero? ¿Y qué nos dijeron cuando se iba a aprobar esa reforma energética? Que nos convenía, que iba a llegar inversión extranjera a raudales, que iba a aumentar la producción, que no iban a aumentar los precios de los combustibles, que era muy bueno para México. Y aplausos, todos aplaudiendo, al mismo tiempo que estaban entregando dinero, sobornando a quienes iban a aprobar la reforma. Entonces, es importantísimo, es, les diría, un parteaguas, es un antes y un después. Este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero. ¿Y por qué nos importa a nosotros? Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Y lo segundo, que nos importa también, es ver qué podemos recuperar de lo robado. Nos gustaría que ese dinero se devolviera a las arcas públicas. Lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver $200 millones.
y hay otras posibilidades de obtener recursos. ¿Cómo le hacen en Estados Unidos? A ver, habla, ayuda, informa, son los testigos protegidos, puedes tener una reducción de pena y al tener toda la información, los bienes que se recuperan. A nosotros nos dejan sin nada porque se van a Estados Unidos, los agarran allá y allá se queda el dinero, que es de México. Ahora el secretario de Relaciones Exteriores está haciendo un trabajo para que se recupere el dinero que se llevan de México, porque se habla de que un exgobernador llegó a tener no sé cuántas propiedades en Estados Unidos y se queda allá el bien o el dinero. Entonces nosotros estamos ya viendo esto, o sea, y vamos a solicitar también que haya extradiciones, o sea, que haya equidad, así como van para allá, que vengan y que sean también juzgados aquí, en nuestro país. Eso también lo estamos viendo. Pero en fin, es muy interesante, qué bien que me haces la pregunta, ya me llevé yo más tiempo que tu pregunta y a veces te estaban aquí cuestionando.